Quería compartir con vosotros una pregunta que mi abuela cuando era pequeña siempre me decía, y era: María, ¿tú qué quieres? ¿Tener la razón o tener una relación? Todo esto como acento gallego, ¿vale? Que el marido que está por ahí, mi madre de 9 hijos, y digo, ojo, esta señora lo que ha tenido que sufrir para construir esta frase, ¿no? Claro, 9 hijos, y bueno, y una vida complicada, ¿no? Y el otro día con una compi, con Ana, contándole la reflexión, me decía, pon la frase de tu abuela, directamente, ¿no? Porque, sobre todo porque yo siempre, desde pequeña, para mí lo más importante, cuando te dices tú una abuela, no es una creencia, una introyección, se te mete aquí, es construir una relación. Y yo era la más guay construyendo relaciones, ¿no? Y entonces resulta que monté una compañía que el objetivo, Innuba, era acompañar a la gente a construir relaciones conscientes de la marinera, ¿no? ¿Y qué es eso, no? Y no solo a las personas en general, sino particularmente a los clientes. Y entonces yo venía de una compañía, que está por ahí, compis de mi agencia anterior, y lo saben muy bien, lo que digo es verdad, en la que nunca pude decir no a un cliente, y era mi máximo sueño. Y entonces dije, bueno, pues monto Innuba y ahora se van a cagar. Entonces, cuando digo no, es no, ¿vale? Pero lo voy a hacer con mucho cariño, mucho talante, mucha conciencia. Y dije no, que ahora os contaré cómo dije no. Y perdimos el proyecto, el primer proyecto. Y yo tenía unas ganas de llamar a Berta y Inés, que eran mis compis de mi anterior agencia, y decirles, ¿veis por qué no decía no? No, porque no es que tuviera miedo, es que no. Y hoy quiero compartir con vosotros que detrás de un no siempre hay buenas razones, porque está como muy en mayúsculas, no di no, sé asertivo, pon límites, no te dejes pisar. Y bueno, esto fue maravilloso, o sea, yo no se me olvidará, porque además han pasado ahora 3 años y lo tengo aquí. No lo tengo aquí, lo tengo aquí, o sea, cada vez que lo pienso, ¿no? Ganamos un primer proyecto, el primer proyecto. Los que emprendedores sabéis lo que significa el primer proyecto. Es, ya puedo pagar la oficina, ya puedo pagar las primeras cosas, ¿no? Y había una posibilidad de continuación. Nos sujetaba la fiesta todo el año, como yo decía, ¿no? Esa continuación. Y entonces mandamos el presupuesto de continuación al cliente y el cliente dijo no. Entonces yo cuando recibí el mail hice así y dije, bueno, vamos a ver cómo lidiamos con esto. Y como éramos tan conscientes, tan generosos, tan de construir relaciones, yo lo compartí con mi equipo y les dije, ayudarme a gestionar un poco esto. Y entonces coescribimos un mail, un viernes a las 2:30 de la tarde. Era un mail que no os puedo contar, delicado, con las palabras justas, pero en el mail era, lamentablemente no podemos aceptar este recorte de presupuesto, no nos vamos a ajustar. Y lo envié. Y el martes siguiente lo que ocurrió es que el cliente nos llamó, acudimos allí. Era un antecedente importante, es que este cliente llevaba trabajando con él 10 años antes, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Era un cliente que nos conocía de nuestras pasadas vidas, en los que íbamos con muchísima confianza, ¿vale? Y el martes nos convocó y nos contó, a mi socio y a mí, que ya tenía un nuevo proveedor. Le dijimos, hola, lo que no nos había pasado en nuestra vida, ¿no? Y que además sentía que no éramos las personas adecuadas para acompañarle, porque necesitaban a alguien con un perfil muchísimo más creativo, que esa fue como creativo, o sea, no hablamos de dinero, creativo, estratégico, que era como no, y que lo habían encontrado en 48 horas, ¿no? Para nosotros fue, o sea, matador. Y además mi socio se ha dedicado todavía a la creatividad y yo a la estrategia, y nos dio a cada uno, ¿vale? Mi socio lleva 25 años montando su propia agencia, imaginad. Yo recuerdo la cara de José y yo digo, no sé si desmayarme por mí o por José. O sea, porque lo de estratégica yo, bueno, pues de todo un poco, pero creativo José, macho. Bueno, por eso es trabajo, ¿no? Entonces,
quiero compartir con vosotros las 5 razones que al cabo de un tiempo, porque claro, como aún me duele, seguro que hay 15, pero hay 5 gordas que dije, qué mal lo hice, macho, detrás de ese no, ¿no? A ver, vale. La primera, a ver, nosotros montamos Innova para cuidar, ¿vale? No para vender. Vendí y vendí. No cuidé la relación, ¿no? Me olvidé de cuidar al cliente, ya le vi venir, que me quería recordar el presupuesto, que quiera el suyo. Además era una multinacional con un montón de dinero, me pedía, yo era un emprendedor, no tengo dinero, ya estoy en mogollón, ya estamos con lo mismo, yo no soy su madre, y pipí. O sea, yo por dentro, o sea, el mail impecable, ¿eh? Yo por dentro de, sí, una mierda, ¿sabes? Ahora me acuerdo de la emoción perfectamente, ¿no? Y una mierda. De aquí no me voy. El segundo, que este se lo voy a regalar a mi abuela, también lo diré, de construir una relación, es que para nosotros era muy importante ese proyecto, porque nos sujetaba el proyecto nuestro y nos sujetaba nuestro propósito. Y entonces dije, por todas, está detrás de mí hay mucha gente, nos tiene que salir bien, ¿no? Y me olvidé de recordar, pensé más en el proyecto en vez de la persona, y pensé más en lo concreto, más que en el largo plazo, ¿no? Hoy si volviera para atrás, pues esta ansiedad de lo táctico y esta ansiedad de ganar y a por todas, que los emprendedores además lo sabéis vosotros, o sea, es que no nos cae el dinero del cielo. Entonces, bueno, dices, esta urgencia a por todas, ¿no? Y bueno, detrás de ese no era tan bonito las razones, ¿no? La tercera y quizás la más gorda que hoy no me perdono, porque además cuando acompaño a los emprendedores les digo todo el rato, conectar con vosotros, no os hagáis caso cuando dicen no vais a poder, es que me desconecté completamente de mí. O sea, yo me puse ahí de CEO de la compañía, de Innova, de una socia, y prioricé un poco esa idea de lo importante frente a lo que tiene importancia, ¿no? Y estos sentimientos que tengo hoy, que lo veo muy claro, pues no lo apliqué entonces, ¿no? No puse delicadeza, puse corrección. Somos muy buenos en los copies, ¿vale? Pero delicadeza no puse. Y los que trabajáis en organizaciones grandes lo sabéis, y es que el sistema es importante, igual que en las familias, ¿no? Cuando acompañamos a alguien en un proceso traumático, ¿no? Que a veces nos toca, socios, amigos, compañeros, una cosa que no pensamos nunca es también muchas veces las relaciones que están dentro de ese sistema, ¿no? Una persona en una organización no es totalmente libre. Tiene sus politiqueos, tiene sus conexiones, a veces es cliente interno de otros, y no se me ocurrió pensar que esta persona a su vez tenía sus presiones, tenía su sistema. Curioso es que yo llevaba 10 años trabajando para esa compañía, conocía su cultura, conocía sus valores, conocía sus límites, y sin embargo no la pensé o no le pensé dentro del sistema, ¿no? Y es muy importante en ese sentido pensar que cada cliente, igual que cada persona, no es un ser aislado, y conocer la cultura de la organización y los mandatos es fundamental para que no sea más sano, ¿no? Estos son un poco mis 5 fracasos, que podrían ser 15, pero estos 5, vamos, estaban detrás de ese perder el proyecto. Y cuando me dicen, bueno, ¿qué te llevas de aprendizaje general? Lo que, curiosamente, y por eso nos ha dolido más, nos llevamos en este fracaso, es que lo que para nosotros era más importante, que era la relación, la forma en la que cuidabas a las personas, montamos un proyecto para ayudar a cuidar a las personas, pues nosotros mismos aún no lo habíamos aprendido, ¿no? Y entonces, bueno, gracias a ese fracaso, ¿no? Menos mal, pusimos muchísima más atención, muchísima más humildad, y estamos aprendiendo con eso de cómo se cuida frente a cómo se vende, ¿no? Y hasta aquí.